artritis. ¿Y sabes lo que significa verdugo? Es torturador. Échenle a los torturadores. Es de una raíz que es la raíz basanizo, que significa afligir, atormentar, azotar. Y te voy a explicar lo que significa échenle a los verdugos. Quien no perdona queda expuesto a espíritus malignos, espíritus demoníacos de aflicción, espíritus inmundos. Dios permite que los verdugos vengan sobre la vida de las personas que no perdonan. Hubo un caso, yo lo recuerdo, aquí en León, en una conferencia de sanidad y milagros que un hermano estaba llevando a cabo aquí en la ciudad. Una mujer que estaba llena de artritis, totalmente torpita, que estaba en silla de ruedas porque no podía caminar. Fue a esa serie de reuniones y el Señor hizo un milagro en ella. Una persona le empezó a ministrar y empezó a ministrarle que en realidad Dios dio la revelación de que esa persona estaba así, en ese estado de enfermedad artrítica por la falta de perdón. Y quiero decirte, úlceras, gastritis, colitis, artritis ya lo dije, y otros problemas de enfermedad son consecuencia de la falta de perdón. Casi el 100% de los casos. No pueden ser todos, porque hay muchas veces que Dios permite la enfermedad para glorificar su nombre. ¿Está claro? Pero la mayoría de las veces problemas de artritis, problemas de estomacales y tumores y cánceres son por la falta de perdón. Y Dios dio la revelación, le dijo a la persona: usted tiene que perdonar a las personas que le han ofendido, que le han hecho daño. Y la mujer empezó a llorar, porque esta mujer estaba llena de rencor, llena de amargura, porque le habían hecho mucho daño, pero empezó a declarar perdón. Y en ese momento sus manos empezaron a poner derechas, sus piernas se enderezaron, tomaron fuerza y empezó a caminar. Empezó a ser sanada sobrenaturalmente en esa reunión. Y empezó a caminar y todo el mundo empezó a dar la gloria a Dios. Y era un milagro que Dios había hecho, pero la libertad vino a través del perdón. Y meses después supimos del pariente que la había llevado y le preguntaron: ¿y cómo está fulana? No, se volvió a tullir porque decidió no perdonar. No pudo continuar en ese estado, en esa vida de perdón. Volvió a amargarse y la artritis volvió. Espíritus torturadores. Hay personas que vienen a la iglesia, que vienen a las reuniones y no pueden, sienten que Dios no nos escucha. No sienten a Dios. No se sienten perdonados, no sienten que avancen, se sienten como que están atascados en el lodo, como cuando un coche se queda atascado en un fango y no puede salir. Solamente la rueda gira rápidamente, pero entre más aceleras, más salpicas, pero te atoras más. Hay personas que no sienten que han despegado en su vida cristiana o que empezaron a andar, se sienten atorados, atascados. Sienten que cuando oran los cielos son de bronce, como que Dios no les oye, como que Dios no quiere más nada con ellos. Se están amargando cada vez más, ahogando en su rencor, ahogando en su amargura, ahogándose en su desesperación. Y son muy sinceras estas personas, muy honestas cuando hablan con Dios, cuando oran y piden que Dios las ayude. Pero la respuesta es tan sencilla, como que Dios ya lo ha dicho en su palabra: si no perdonas, tú mismo estás reteniendo mi perdón. Y quiero que tú entiendas, no es que Dios no quiere perdonarte, es que tú mismo retienes el perdón, porque Dios es justo. Y voy a explicar esto un poco más. La falta de perdón genera que no seamos perdonados. ¿Por qué razón? Porque Dios es justo. ¿Qué es la falta de perdón? Le sucedió a este hombre. Fue perdonado, pero no quiso perdonar. ¿Por qué no quiso perdonar? Porque él se basó en un término que se llama justicia. Cuando no perdonamos es porque estamos queriendo aplicar la justicia. ¿Qué es aplicar la justicia? Es que él me debe y yo merezco que se me haga justicia. Él debe pagarme. Se debe hacer justicia. Me hizo daño, tiene que pagar lo que me hizo. Y eso es justicia. ¿Y sabes que mereces ser justificado?
¿Mereces que alguien te haga justicia? ¿Sabías que todos merecemos la justicia? ¿Que se nos haga justicia? Entonces Dios dice, ok, tú no quieres perdonar porque tú quieres que se haga justicia, que te pague. Dice que le ahogaba, ¿se acuerdan? Tómame y a la cárcel. Ok, tú quieres que se te haga justicia, se te va a hacer justicia, solo que yo tengo que hacer justicia no solamente contigo y él, sino que tengo que hacer justicia también a ti en relación a mí. Si quieres que otros te paguen, tú también me tienes que pagar. Y el problema es que nuestra deuda es impagable. Por eso le echó a los verdugos, porque no quiso perdonar. Espíritus que atormentan. Y el día de hoy, ojalá tengas oídos espirituales para oír, porque la respuesta a un grande número de tus problemas y situaciones es que liberes perdón. Porque casi todos, o si no todos, hemos sido lastimados, hemos sido ofendidos. A la mayoría, si no es que no a todos, gente nos ha defraudado, ofendido, lastimado. Personas consciente o inconscientemente nos han hecho daño. Y tenemos corazones heridos, corazones lastimados, que no pueden perdonar. Y cuando recordamos el rostro de esa mujer o el rostro de ese hombre, decimos, ¿por qué me hizo eso? Hoy en día, la mayoría de las mujeres traen en su historia eventos tristes. Y no solo mujeres, como también hombres. Historias tan tristes como lo son violaciones dentro de la familia. Yo me sorprendo y no deja de sorprenderme cuando escucho de casos de mujeres que fueron violadas por años por sus propios padres. Y esa herida de aquella niña, de aquella señorita, cuando cerraba con llave su cuarto para que su papá no entrara, y tenía miedo esa niña de que la mamá fuera al mercado o fuera a visitar a alguien, porque si mamá se iba de casa era seguro que iba a ser tocada y abusada por su papá o por algún tío o por algún pariente, hasta por hermanos. Yo conozco de alguien que aún ya siendo adulta, un hermano la abusaba y buscó la forma de comprarse un candado para encerrarse cuando la familia no estaba en casa, porque si alguien si se quedaba vacía la casa, el hermano buscaba violarla. Y por muchos años fue víctima del rencor, del odio. Y es que la verdad es que ¿cómo puede ser posible que alguien haga ese tipo de cosas? ¿Y cómo me pides, Fabián, que yo perdone a ese monstruo? ¿Cómo pides que yo perdone a mi papá que golpeó por años y años a mi madre cuando llegaba alcoholizado a la casa? ¿Cómo que pides que perdone a mi compadre que nos dejó en la ruina, que nos robó el negocio, que robó todo nuestro trabajo de años y años, nos robó? ¿Cómo puede alguien así merecer mi perdón, Fabián? ¿Cómo es que me pides eso? No solo te lo pido, te lo ruego, porque si tú no perdonas, tú tampoco serás perdonado. Tus entrañas deben llegar a conmoverse, pero no más de odio o de amargura, sino que tienes que pedir que el Señor produzca este sentir en ti, este anhelo en ti por restauración. Hay personas que cargan con verdugos, demonios atormentadores, y no pueden escuchar la predicación. Se duermen en medio de la enseñanza. Les gusta llegar tarde y salirse temprano porque no soportan la presencia de Dios, porque hay verdugos que los atormentan.
no pueden ser felices en su matrimonio, no pueden amar a sus hijos, no pueden amar a sus esposas o esposos, no pueden encontrar la plenitud en ningún trabajo, no se sienten felices con la vida, no encuentran paz interior, aunque han leído la Biblia, aunque vienen a la iglesia, y es porque no pueden liberar el perdón, no pueden activar el perdón en sus vidas porque fueron muy ofendidos. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo perdonar? Vamos a Lucas 7. Y en el versículo 36 hay una historia. Esta no es una parábola, esta es una historia que sucedió. Las parábolas muchas veces pueden haber sucedido o pueden solamente ser historias del corazón de Cristo. Pero esto no es una parábola, esto es un evento. Dice la palabra en Lucas 7:36, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, Jesús se sentó a la mesa. Entonces tenemos un fariseo, tenemos una comida y tenemos a Jesús, ¿ok? Jesús se sienta a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, ¿qué es lo que dice la palabra acerca de esta mujer? ¿Qué era ella? Ok, era pecadora, bebía, ¿verdad? Bebía. Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Para empezar, el alabastro era un objeto muy precioso. El alabastro era una piedra muy preciosa. Y el perfume, dice la palabra, que era un perfume especial. Y estando detrás de él, a sus pies, porque en aquel tiempo no eran mesas como las que conocemos, eran mesas de 20 centímetros de alto a lo mucho, y la gente se recostaba en realidad sobre colchonetas, sobre colchones, y con una mano tomaban la comida y la ponían en su boca, y con el otro brazo descansaban sobre esas almohadas, y los pies quedaban hacia atrás. Entonces esta mujer llega por detrás a los pies de Jesús, ¿ok? ¿Sí se pueden imaginar la escena? Llega la mujer por detrás de sus pies llorando. ¿Cómo llega? Llorando. Comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Los pies son la parte más sucia, tal vez, del cuerpo humano. Sudan. Y en aquel tiempo no había calles de asfalto, calles de concreto, eran terracerías. Las personas llegaban con los pies muy sucios, usaban sandalias generalmente, porque las personas caminaban mucho, no había camiones, no había taxis. Si tenías un burrito te iba bien, o un caballo, pero en realidad todo el mundo caminaba. Y por eso cuando llegaban a las casas se les lavaban los pies, porque al sentarse a la mesa, pues el sudor y la tierra y la mugre iban a hacer de la comida un momento desagradable. Entonces todas las personas tenían que ser lavando sus pies, y como vamos a ver aquí en un momento más, a Jesús nadie le lavó los pies. Entonces Jesús estaba a la mesa con pies sucios. Pero esta mujer, que dice la palabra era pecadora, no explica qué tipo de pecado, pero me imagino que era una mujer de la vida nocturna. Yo me imagino por lo que después dice Simón el fariseo. Era una mujer conocida en la cuadra, en la región. Pero esta mujer llega con un perfume, un frasco de alabastro, con un perfume, se pone atrás de sus pies y dice la palabra que viene llorando y comienza a regar con lágrimas sus pies. Esta mujer llega quebrantada. Comienza a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. O sea, empezó a secar de las lágrimas que había mojado los pies de Jesús. Empieza a secar con sus cabellos los pies de Jesús. ¿Cuántos saben que la gloria, la honra, la dignidad física de la mujer está en sus cabellos? Es lo que las distingue de los hombres.
Las mujeres cuidan su cabello, en general, hay algunas que no, pero son poquitas, ¿verdad? La mayoría cuida su cabello porque es su belleza, es su hermosura, es su dignidad. Pablo habla de la gloria de la mujer. Y esa gloria tiene que ver con su cabello. La mayoría de las veces, si se pudiera, es largo. Porque habla de su belleza. Pero esta mujer no se importa con esta dignidad, no se importa con tener limpio su cabello, no se importa más bien, no le interesa mucho cómo está su cabello. Ella toma su cabello y empieza a usarlo de toalla para secar las lágrimas que ha derramado sobre los pies de Jesús. Pero entre más le seca, más lágrimas salen de sus ojos. Entre más está quebrantada, entre más está secando, más se quebranta, porque está delante de aquel que es digno, está delante de aquel que es santo, del Hijo de Dios, que es perdonador. Aquel que se apareció a Moisés en toda su gloria está allí delante de ella. Y ella tiene la gracia, la honra de haberse zambullido, de haberse colado en una reunión particular, una reunión privada, y está allí llorando, mojando sus pies y secándolo con sus cabellos. Y no solamente hace eso, sino que besa sus pies. No sé si tú estás entendiendo la pasión y el amor de esta mujer hacia Jesús, que se atreve a besar esos pies y los ungía con el perfume. Ahora esta escena es una escena de amor. Esta es una reunión de adoración altamente sublime. Disculpe la redundancia. No hay cantos, no hay instrumentos de música, pero hay un corazón quebrantado que está besando los pies de Jesús, que los está mojando con sus lágrimas, que los está ungiendo con el perfume. Una mujer quebrantada, es pecadora, pero está quebrantada. Y esto genera en el corazón de Jesús una pasión, un amor, una devoción, un cariño por esta mujer. No devoción, perdón, un cariño. Pero genera insatisfacción, rechazo y enojo en el corazón del fariseo. Dice la palabra que cuando vio esto el fariseo que le había convidado a Jesús, dijo para sí, empezó a murmurar. Dijo para sí, significa que empezó a murmurar. Dijo para sí, ¿cómo se está refiriendo al Hijo de Dios? Un día en una plática difícil alguien me llamó a mí no me interesa lo que diga, y se entierra el feo. ¿Cómo que papá? Si fui tu maestro, brother. Y Simón dice, porque Simón no entiende quién está en su reunión, no entiende en realidad a quién invitó. Simón le menospreció y Jesús hace una reclamación. Si fuera profeta, o sea que Simón le invitó para ver si era realmente un profeta o no, porque dudaba de que fuera profeta. Si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Simón sabía muy bien que esa mujer era pecadora, pero no sabía nada bien quién era Jesús. Ahora una pregunta, ¿cómo es que Simón sabía que esta mujer era pecadora? ¿Cómo? Yo sé que hay mujeres de la vida nocturna aquí en la ciudad, pero no conozco a ninguna. Y si paso cerca, pienso que está esperando el camión, aunque no haya parado. No las conozco, porque no ando en eso. Pero sí la conocí. Y Jesús le dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón,
una cosa tengo que decirte. ¿Y cómo le responde él? Él dijo, ¿qué? Di, maestro. ¿Sabes cuál es uno de los pecados de Simón? No solo si sabía de esta mujer que era pecadora por alguna razón sospechosa, no solamente eso. Uno de sus pecados de Simón el fariseo es que solo veía a Jesús como un maestro. Y a lo mucho un profeta. Le dijo rabí, maestro. Simón no reconocía a Jesús como el Cristo. Maestros puede haber muchos, profetas muchos, pero Cristo hay uno solo. Di, maestro. Y Jesús cuenta una historia una vez más. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Ahora ve lo que dice el versículo 42. Y no teniendo ellos, en portugués dice ambos, y no teniendo ambos con qué pagar, perdonó a ambos. Ahora la pregunta no es ¿quién le debía más? ¿Te fijas que no es la pregunta? Le dice, di pues, y la pregunta no es ¿quién le debía más? No, él dice, la pregunta es ¿cuál de ellos le amará más? Porque el asunto del perdón, la clave del perdón es el amor. No es la deuda. No sé si lo estás entendiendo. No es el tipo de pecado. Porque para Dios todos somos pecadores. 500 denarios eran 20 semanas de salario, 5 meses aproximadamente. Y 50 denarios son 2 semanas de salario, o sea, una quincena. Uno debía una quincena y otro debía 5 meses. Pero dice el versículo 42, y no teniendo ellos con qué pagar. El verdadero asunto del problema del pecado no solo es el tamaño del pecado. Escúchame, no es el problema del pecado no es el tamaño del pecado para Dios. Para ti sí. Roba un banco y vas a ver cómo te va. Robó unos chicles en la tienda y pues, será otra cosa. Humanamente la consecuencia es distinta del tamaño de los pecados, humanamente. Pero el problema del pecado delante de Dios no es el tamaño del pecado, sino que nadie puede resolver el problema del pecado a no ser a través del perdón del Padre, a través de Jesús el Cristo. Y el asunto no es si esa mujer era una ramera. El asunto es que Simón no se daba cuenta que él también era un deudor. Porque él consideraba su pecado pequeño. Porque tal vez los pecados de Simón eran una mentira, o una rabieta, o un enojo, una ira, una amargurilla por ahí, o haber robado un diezmo el domingo. Ahora no pago sus diezmos. Ay, pequé siempre, perdóname. No es tan grave como los publicanos. Esos roban todos los días. Yo nada más hoy robé. Nada más hoy no traje mi diezmo, es que me lo gasté en Splash el sábado. Y Dios entiende. Simón se sentía justo, no se sentía tan pecador. Y Jesús, escúchame, a Simón y a ti y a mí nos hace entender una cosa. Y escúchame, esta parábola puede ser no la de Simón el fariseo, sino la de Fabián el fariseo. Pon tu nombre ahí. Al igual que Simón, invitamos a Jesús a nuestra vida, a nuestra reunión. Pero le invitamos sin darle la honra, sin entender quién es Él y dónde estamos nosotros. Y Jesús le dice, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelvo a la mujer, o sea, Jesús se voltea con esa mujer. Le dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa, yo entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, porque era la costumbre que se le hubiera ofrecido agua para lavar sus pies. En todas las casas había un sirviente que lavaba los pies de los visitantes, de los invitados a la cena. Y si no había un sirviente, entonces el padre de familia era el que lavaba los pies. No me diste agua para lavar mis pies. O sea, no lo trató con aprecio a Jesús. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas.
ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso. Las personas invitadas a llegar se le daba un beso en la mejilla. Bienvenido, shalom, la paz sea contigo. Entra, y se le besaba. No me diste beso. Mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, porque era costumbre que después de venir del camino las personas venían sudando, oliendo mal, y el anfitrión le untaba un aceite perfumado sobre la cabeza para que hubiera un buen olor. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo, por esta manifestación de amor, por esta manifestación de humildad, por este aprecio que me ha mostrado, por este corazón quebrantado que esta mujer ha mostrado, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Porque amó mucho. No dice porque hizo buenas obras, sino porque ella amó mucho. ¿Y porque esa mujer amaba tanto a Jesús? Mas aquel a quien se le perdona poco ama. Porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco ama. Y ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Y Jesús está dando aquí una enseñanza, y que necesitamos entender y trabajar en nuestra vida, porque es peligroso esto. Hay gente como yo que nunca vivió en las fiestas. Y escúchame, no estoy ahorita en este momento levantándome el cuello. Estoy hablando aquí de Simón el fariseo. No sé si me estás captando. Nunca estuve en fiestas del mundo. Llegué a ir a 2 o 3 familiares y me asusté con el vino y con todo eso. Me invitaron a bailar y no salí. Y ofendí a la prima que invitó a bailar. Solamente una vez me dio una escapada en la secundaria y bailé una y me sentí ridículo y me salí. Pero nunca me he emborrachado, nunca me he drogado. Me casé casto con mi mujer, supe lo que era la relación marital hasta después de casados. Nunca he robado, solamente una vez robé una pila en la comercial de San Miguel. Y me acuerdo bien de esa pila. No tuve grandes pecados. Hubo algunos pecados pequeños por ahí. Y unos pecados, vicios de pecado, pero cosas que... Pero ¿sabes qué? Eso genera un gran problema. Porque no importa si yo no fui un padrote, un cantinero, un asesino, un drogadicto, un alcohólico, no importa. Mi deuda me iba a llevar al infierno igual. Yo era el que debía 50. Pero ¿sabes cuál es? De alguna forma, en una perspectiva, la ventaja de los que son rete pecadores. Han hecho de todo, se han embarrado, pero hasta donde ya no se puede. Que cuando llegan a Cristo y se dan cuenta de cuánto les perdonó, aman más. Aman más. Y nosotros nos volvemos fariseos, menospreciando la gloria del Hijo de Dios. No conseguimos entender realmente el tamaño del perdón, la dimensión de la cruz. Eso fue un problema en mi vida por mucho tiempo. Yo no entendía la dimensión de la cruz. Aunque le había pedido perdón a Dios por mis pecados cuando tenía 10 años, y que me había arrepentido después de vivir una vida farisaica, donde me sentía justo y donde empezaba a ponerme yo en un pedestal de justicia, y cuando alguien me ofendía decía: ay Señor, envía juicio, este merece que Dios lo mande al infierno y en fuego lento, en fuego manso.
y empezamos a juzgar a los demás. Y no podemos liberar perdón porque no entendemos que nosotros también fuimos el objeto del perdón de Dios. A los que poco se les perdona, poco aman. Pero hay una solución: pedirle al Señor que nos muestre el grado de pecado a sus ojos que nosotros teníamos. Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Todos estábamos muertos en delitos y pecados. No importa si te robaste la pila de la comercial o si robaste toda la cooperativa de la empresa. Todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Necesitamos perdonar porque fuimos perdonados. Y necesitamos entender que Él nos perdonó mucho, aunque a tus ojos sean 50 denarios y no 500. Aunque a tus ojos sean solamente 100 denarios y no 10,000 talentos. Dios me perdonó. Dios me perdonó. Y necesito quebrantarme. Necesitamos buscar quebrantarnos delante de Dios y decirle: Señor, realmente me perdonaste, no lo merecía, yo era lo peor y me perdonaste. Y cuando entendemos el perdón y entendemos el amor de Dios por nosotros, entonces podemos entender que necesitamos perdonar también, que debemos perdonar, porque no diferimos en nada nosotros y aquellos que nos han ofendido a nosotros. Todos hemos sido perdonados antes de la fundación del mundo por el Cordero que fue inmolado. Santiago 2:13 dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Vamos a leer una última porción en Filipenses capítulo 2, es la última porción que leemos. Y ponte de pie, por favor. Filipenses 2. Ponte sobre tus pies. Mira lo que dice el versículo 1 y 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Qué es lo que debemos sentir? Ahorita lo voy a explicar. Lo que sintió Jesús para bajar a la tierra. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a Él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, o sea, no siendo egoístas, sino cada cual también por lo de los otros, amor desinteresado. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir que hubo en Cristo Jesús? El perdonarnos, el salvarnos, el pasar por alto nuestros pecados y pagar el precio con su sangre. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús, el Cristo, es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Yo quiero hacer una invitación. Yo no sé cómo va a funcionar esto. Yo quiero ser sensible al Espíritu Santo. Yo sé que algunos tal vez quieren salirse. Yo te invito a no irte todavía. Si te tienes que ir por causas de fuerza mayor, puedes hacerlo. Sé que está acalorado el lugar, el clima no es propicio. Pero en este momento está sucediendo algo muy importante para muchos, si no es que para todos nosotros. Y el Señor quiere que ya dejes, que sueltes el rencor y la amargura. Dios está buscando que en este momento tú seas libre de la ofensa y que puedas liberar perdón. Hay muchos de aquí que no han tenido un encuentro con Cristo Jesús y saben que no son salvos de sus pecados. Hay muchos de aquí que no le han entregado su vida al Señor Jesús, el Cristo, sino que viven una vida de pecado. Yo te quiero decir a ti que Jesús te quiere salvar de tus pecados, te quiere perdonar, te quiere lavar con su sangre. Y si tú quieres hoy darle tu vida a Cristo Jesús, te invito a que salgas de tu lugar y pares aquí adelante en este momento. Sal de tu lugar. Si tú no le has entregado tu vida a Cristo Jesús, en este momento ven aquí adelante para entregarle tu vida. Vamos a dar un aplauso. ¿Hay alguien más? Arturo, Tere, por favor, pásame aquí con estos amados. Ponte enfrente de Tere, por favor. Y llévelos al encuentro con Cristo Jesús en este momento. ¿Hay alguien más que no le ha entregado su vida a Cristo Jesús? Tal vez has venido mucho tiempo aquí a la iglesia, pero en realidad tú sabes que tus pecados no los has entregado. No le has pedido perdón al Señor por tus pecados. No has sido lavado, no has sido lavada con la sangre de Cristo. Y tú sabes que necesitas obtener ese perdón. Quiero decirte que las entrañas del Padre se conmueven por ti en esta tarde. Él te quiere perdonar tu deuda. Pasa aquí al frente a entregarle tu vida a Cristo Jesús. Pasa aquí al frente. Lucía, Moretti, vengan por favor. Pónganse enfrente de ellas y guíenlas a Cristo Jesús. Oh Señor. Todos orando por favor en este momento. Todos orando. Todos orando. Pero también hay personas aquí que tal vez ya han entrado en una relación con Cristo Jesús, pero estás atado a rencor, hay ofensas que no has perdonado aún, estás atado a personas que te ofendieron, que te lastimaron, al punto de violaciones y abusos sexuales o palabras de desprecio y de odio, falta de amor, lastimadura, de golpes físicos, abuso físico, robos,
sea, el pecado es tan diverso, tan extenso, es un cáncer que no podría acabar de describir lo que tal vez te ha sucedido durante la vida. Si tú ya has perdonado, esta invitación no es para ti. Si tu corazón está libre de resentimiento, de amargura contra alguien, esta invitación no es para ti. Pero si reconoces en esta tarde que estás atado a rencor,